Sí, 11 sí, minutos. estoy de acuerdo, de acuerdo. Voy a poner 11 minutos y si tú necesitas menos, ojo, Está bien, no es que, normal. Si es se que pasa tienes, uno o dos, normal. O sea, yo quiero entenderlo. ya. Ok. Sí, o sea, lo digo por si acaso de repente me toma menos, pero para que nos tengan en consideración a ambos, más que nada. Mira, voy a poner 12 minutos por si acaso y listo. Si necesita menos tiempo, lo cortas nomás. Ok, perfecto. Ya, ok, estamos ahí. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Muy bien, mis hermanos, antes que nada, me gustaría saludarlos a cada uno de ustedes y quisiera empezar eliminando un mal concepto que se tiene sobre aquellos que creemos que la salvación es segura, ¿no? Que creemos en la seguridad de la salvación, ya que algunos peyorativamente nos llaman salvo siempre salvo, alegando que podemos vivir como se nos da la gana y pecar libremente, ya que no podemos perder nuestra salvación, ¿no? Decir tal cosa es desconocer las escrituras y también desconocer la doctrina de la seguridad de la salvación, ya que, para empezar, mis hermanos, entendemos y confirmamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es así, mis hermanos, porque los que creemos en la seguridad de la salvación, creemos en la perseverancia de los santos, no en la perseverancia de los impíos. ¿Ok? Así que creo que ya habiendo desmentido este falso argumento que algunas personas muestran, podemos continuar. Además de eso, mis hermanos, al ver el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz, no solo comprendemos lo que es la salvación, sino también cada aspecto que hay en esta, como por ejemplo lo que es la regeneración, la justificación, la santificación, la redención, adopción, etcétera. Y me gustaría comenzar en primer lugar con este punto acerca de la regeneración. Entender correctamente qué es la regeneración nos lleva a creer en una salvación segura y eterna. Porque, ¿qué es la regeneración? La regeneración es la obra del Espíritu Santo por la cual nos hace pasar de seres muertos en pecado, Efesios capítulo 2, versículo 1, a personas muertas al pecado, Romanos capítulo 6, versículo 2. Esto es lo que se conoce como el ser hechos una nueva criatura o una nueva creación, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto, mis hermanos, es una obra realizada por Dios en su soberana voluntad, Santiago capítulo 1, versículo 18. La Biblia, mis hermanos, en ninguna parte nos habla de una desregeneración como consecuencia de algún pecado en particular, pero sí nos muestra que todo aquel que realmente ha sido regenerado, hecho una nueva criatura o haber nacido de nuevo, no va a llevar una vida de práctica en el pecado, como por ejemplo se muestra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 y 1 de Juan capítulo 5 versículo 18, y que también este que ha nacido de Dios no es vencido por el mundo, sino que este que es nacido de Dios vence al mundo. 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 al 5. En segundo lugar, mis hermanos, me gustaría abordar rápidamente lo que es la justificación y la santificación. Entender estos conceptos también nos ayudarán a entender y estar seguros en nuestra salvación, ya que al parecer hay algunas personas que piensan que uno puede ser justificado sin ser santificado. Sin embargo, mis hermanos, esto no es así, ya que tanto la justificación como la santificación están en el mismo paquete de la salvación, por así decirlo. Y voy a citar un texto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. No puede haber justificación sin santificación. Más bien, todo aquel que ha sido justificado ha sido también santificado. Pero, ¿qué es la justificación? Bueno, la justificación es el acto jurídico por el cual Dios nos ha declarado justos delante de Él y se nos ha librado de la paga del pecado. Esta justicia se nos imputó, esta justicia que se nos imputó es la justicia perfecta de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Pensar que un pecado puede hacer que los justificados terminen en la condenación, es decir, entre líneas, que este pecado es mayor que la justicia perfecta de Cristo que se nos imputó. Y ahora, ¿qué es la santificación? Aquí abordamos dos aspectos: la santificación posicional, que es la obra perfecta por la cual Dios nos ha separado para Él, Hebreos capítulo 10, versículo 14, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9,
y la santificación progresiva, que es la mortificación al pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, y Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Como digo, todo aquel que ha sido justificado ha sido también santificado y continúa siendo santificado. Como prueba, mis hermanos, tenemos nuestra propia vida. Les aseguro que muchos de nosotros no nos comportamos y hablamos como lo hacíamos cuando recién éramos convertidos. Igualmente tengo que decir que la Biblia no habla de una desjustificación o desantificación como consecuencia de un pecado. En tercer lugar, mi hermano, me gustaría hablar acerca de los atributos de Dios. No podemos abarcar todos, pero permítanme hablar acerca de uno, su fidelidad. Dios es fiel y Él cumple su palabra y sus promesas. Y esta promesa, voy a citar un versículo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Entonces, ¿qué pasa cuando fallamos y somos infieles? ¿Será que Él nos quita su promesa de la vida eterna? En ninguna manera. Por el contrario, según de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos dice lo siguiente: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y si Él permanece fiel, mis hermanos, con Él permanecen sus promesas y entre ellas la vida eterna. En cuarto lugar, encontramos algunas declaraciones contundentes de Jesús acerca de nuestra salvación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente, aquel que cree en Jesús no se va a perder, sino que tiene vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El texto claramente dice que este que cree no vendrá a condenación y está en tiempo futuro. Pero algunas personas tienen a cristianos que tienen vida eterna hoy, pero que mañana sí irán a una condenación, contradiciendo completamente el texto. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El texto dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús ni de la mano del Padre. Y esa palabra nadie, pues es nadie. Y eso nos incluye a nosotros mismos. ¿Tiene estos textos que ver con salvación? Claro que sí. En los mismos textos dice que el que cree tiene vida eterna y no perecerá jamás. Juan capítulo 17, versículo 11 al 12 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno se le perdió a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Jesús le pide al Padre que nos guarde en su nombre. ¿Será que alguno puede ser perdido por el Padre? Esa es una pregunta que tendrían que responder nuestros amigos arminianos. Luego, para no citar tantos versículos, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Será que algún creyente se puede quedar a mitad del proceso? ¿Será que algún creyente se puede quedar a mitad del camino? No. Al contrario, la palabra nos dice que debemos estar seguros y persuadidos de que el Señor terminará la obra que empezó en nosotros. En el punto número 5, podemos entender lo que es la función de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, y esto nos ayudará a estar seguros en nuestra salvación. Cito un texto: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25. Mis hermanos, nuestra salvación es una salvación perpetua, y la palabra perpetua es otra declaración jurídica, por lo cual no se puede cambiar ese veredicto. Además de eso, Jesucristo, como sumo sacerdote, siempre intercede por nosotros al Padre. Si entendemos la función de los sacerdotes en la ley, que era ofrecer sacrificios continuamente delante de Dios para que éste pasara por alto los pecados, con mucho más efectividad es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue presentado delante de Dios
una sola vez y para siempre. Repito, para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 27 y Hebreos capítulo 10, versículo 12. Este solo sacrificio perdonó todos los pecados, tanto pasados, presentes y futuros. De lo contrario, si Cristo murió ya una sola vez y tan solo pagó por los pecados pasados, ¿quién pagará por los presentes y quién pagará por los futuros? Más bien, mis hermanos, entendemos que todos los pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús para los que por medio de Él nos acercamos a Dios. Cito un texto. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y esta palabra todos abarca tanto pecados pasados, presentes y futuros, a menos que se crea que todos no son todos. Y por último, mis hermanos, déjenme comentarle que, como han visto, todos mis argumentos reposan plenamente en quién es Dios, en la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en todo lo que Él ha hecho por nosotros, a diferencia de mi oponente, que, como se van a dar cuenta, él basará todos sus argumentos en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y esa es la diferencia. Mientras los que creemos en la seguridad de la salvación dependemos plenamente de quién es Dios y de su obra, los que creen que la salvación se puede perder dependen de ellos mismos y de sus obras. Por último, me gustaría pedirle a mi oponente que nos diga de una manera ordenada por qué causas un verdadero cristiano podría perder su salvación. Y con esto termino, hermano. Adelante. Prende tu cámara, Beder. A los moderadores, si por error se han equivocado, somos humanos, han silenciado a alguien sin hacerle la captura, les recomiendo que vuelvan a desilenciar y ya metieron la pata y desilencialo nomás eso. Y por si acaso le digo, es asunto. Prende tu cámara, Beder, para pasarte al centro. Si no va a correr el tiempo, Beder, no puedes hacer si no prende tu cámara. Prende tu cámara, hermano. Ya, Marcelita. No voy ya. Ok. ¿Ya no se me Te voy a escucha? dar 12 minutos. Sí, te voy a dar 12 minutos, pues igual que si lo usas, bueno, ahora, si no, no hay problema. Sí se te escucha, tranquilo. Espérate que te lo digo. Ya, espérate. Cuando falten 2 minutos o 3, me avisas. ¿No? No se puede, no puedo intervenir, no puedo hacer eso. Tú tienes que fijarte arriba están los números. No puedo meter eso. Ya. Arriba, Ya. arriba Vas sale a poner con tiempo, ya. Sí, no está con tiempo. Adelante. Hola. Ya. Hola, mis hermanos. A ver, la Biblia es clara de principio a fin que la salvación es condicional, ¿sí? Y nosotros perdemos la salvación o nos alejamos de Cristo o desertamos de Él, ¿sí? La cual la Biblia lo llama apostasía. Perdemos la salvación por apostasía. Yo no voy a acá argumentar que perdemos la salvación por otro tipo de pecado, sino por la apostasía. Esta será mi posición ahora. Ahora, ¿qué es la palabra apostasía? La palabra apostasía, según el Strong, es la palabra fistemi, que quiere decir remover, llevar, apartar, apostatar y divorciarte, ¿sí? Esa es la palabra apostasía. Eso es lo que significa la palabra apostasía. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas advertencias en contra de la apostasía. Está el libro de Hebreos, está el libro de Gálatas, está el libro de Tesalonicenses, está 1 Timoteo, 2 Timoteo, está todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Que nos advierten de no caer en la apostasía, ¿sí? Perdemos la salvación por apostasía. Pero los calvinistas, ¿sí? O mi oponente, o cualquier persona que no esté de acuerdo conmigo, ¿sí? La posición contraria, ellos confunden a los falsos conversos con los apóstatas, ¿sí? La diferencia entre un falso converso y un apóstata de la fe es que el falso converso o el falso profeta nunca muestra los frutos del Espíritu Santo, solo se menciona como un falso profeta, como alguien que nunca fue de Cristo o jamás fue conocido por él. En cambio, el apóstata sí muestra los frutos del Espíritu Santo y posteriormente se menciona que recae del arrepentimiento, que apostata, que naufraga de la fe o cae de la gracia. Y esto lo vamos a ver claramente en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Escuchen. Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30, dice, hablando el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Pablo se dirige a un grupo que va a entrar a la iglesia como falso profeta, ¿sí? Estos son los falsos conversos, pero ahora se dirige a la iglesia, a los convertidos en Cristo, a los que están en Cristo, y les dice así: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo habla de dos grupos, de los falsos profetas y de aquellos que van a apostatar. Incluso Pablo mismo se incluye ahí. Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os sea anunciado, sea anatema o maldito. ¿Sí? Pablo abre esa posibilidad de que él puede que quizás haga eso y sea maldito. Ahora, el texto que mayormente usan ellos es 1 Juan 2:19, donde dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Ahora, el texto es contundente. El texto no dice que un día mostraron los frutos del Espíritu Santo y después no eran de nosotros. Incluso si tú lees toda la primera carta de Juan, nunca se ve a esta gente mostrando los frutos del Espíritu Santo, sino se habla de gnósticos, ¿sí? Los cuales eran anticristos, y los menciona: nunca fueron de nosotros, contundentemente, ¿sí? No así la carta de Hebreos, donde dice que aquellos que fueron iluminados mostraban los frutos del Espíritu Santo y posteriormente recayeron del arrepentimiento. Hebreos capítulo 6, verso 6. Ahora, ¿somos salvos por medio de qué? Por medio de la fe, ¿sí? ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿La certeza de quién es? La certeza de nosotros. Nosotros tenemos que tener certeza, nosotros tenemos que confiar, ¿sí? Que es un regalo de Dios dado en el momento de la creación a todo ser humano. Ahora, somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Cuando la Biblia habla de la fe, o ser salvos por medio de la fe, o ser justificados por medio de la fe, la Biblia no lo cuenta como una obra. Así, por consecuencia, si dejamos de creer, no perdemos la salvación por obras, sino dejamos de creer porque, perdemos la salvación porque dejamos de creer, y la fe no es contada como una obra, sino como una obra de justicia. Romanos capítulo 5, verso 4, ¿sí? La fe primero, después la regeneración. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Tengo que creer para nacer de nuevo. Romanos capítulo 4, verso 16, lo dice contundentemente: por tanto, es por fe para que sea por gracia. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. La fe es un medio, ¿sí? Dice Gálatas capítulo 3, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por medio de la fe. Ahora, cuando la Biblia habla de que nosotros debemos creer, esa palabra está un tiempo presente activo. Es que nosotros tenemos que creer constantemente, nosotros activamente creemos constantemente, ¿sí? Y de esa manera se nos da la vida eterna. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Ahí está, creer está en presente continuo, presente activo. Nosotros estamos creyendo constantemente y Dios nos está dando la vida eterna, ¿sí? Ahora, bueno, después voy a leer el libro de Wallace. Ok. Ahora quiero ir a los argumentos, ya que senté la base que la fe es una condición que Dios pide para salvarnos y somos nosotros los que creemos. Está en presente activo. ¿Ok? Quiero ir al libro de Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas 5, 4 dice: de Cristo os desligaste. La persona se está desligando. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si mi oponente argumenta que esto se dirige a falsos conversos, eso es falso, totalmente falso, porque en el mismo libro de Gálatas, Pablo se está dirigiendo a personas que tienen el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 2, dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tengo muchos más textos donde el apóstol Pablo se dirige a gente creyente, a gente convertida. Aunque en la iglesia hayan falsos conversos, Pablo no se dirige a ellos, porque no hay cartas a falsos conversos o falsos creyentes. Hay cartas de advertencias a verdaderos creyentes, a creyentes que tienen el Espíritu Santo, y lo acabo de leer. Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que se dirige a gente que ha recibido el Espíritu
Santo. Mi otro argumento es 1 Timoteo 4:1, lo voy a decir de memoria. Dice así, porque el Espíritu dice claramente. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Dios mismo claramente. Y esa palabra dice está en presente continuo, o sea, el Espíritu Santo consta de la iglesia, que algunos es que salen de un grupo y se refiere a la iglesia que tiene la fe verdadera, que algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, van a apostatar de la fe. No dice van a apostatar de la iglesia, no dice van a apostatar de la congregación, no dice eso, ¿no? Dice apostatarán de la fe. Y la palabra fe en el contexto bien puede referirse a la doctrina de Cristo o también a esa fe verdadera que uno tiene en Dios, al Evangelio, ¿sí? Apostatarán de la fe. Es contundente el verso, ¿no? Apostatarán de la fe. Y ya mencioné qué es lo que significa apostatar, divorciarse. Divorciarse. Para yo divorciarme de la fe, tengo que estar en la fe. Mi otro argumento es, y mi último argumento, Romanos capítulo 11, verso 16, verso 17. Dice así. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, el olivo acá es Jesús, lo dice el Antiguo Testamento en 2 versos, ¿sí? Y dice que nosotros fuimos injertados, ¿sí? Dice, y nos dice a nosotros los gentiles, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, Dios nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, porque viene hablando de Israel. ¿Por qué? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Esto habla de apostasía, ¿sí? O sea, apostataron de la fe, desertaron de la fe. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por tu fe, ¿por qué estamos en pie? Por nuestra fe, dice, ¿no? Por la fe estás en pie. No te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose a Israel, al ser incrédulo, a ti tampoco te va a perdonar. Y Pablo dice, mirad, creo que eso está en imperativo, o sea, que pongas atención, mirad, pues, ¿qué cosa? La bondad y la severidad. Dice, pues de otra manera, dice, a ver, mira pues la bondad y la severidad. La severidad, ciertamente para con los que cayeron, y quienes cayeron por su incredulidad, fue para contigo, o sea, para los gentiles. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nosotros tenemos que permanecer en esa bondad para no ser cortados, ¿sí? Tenemos que permanecer en esa bondad. Ahora, el verso 23 dice, y aún ellos, o sea, refiriéndose a Israel, si no permanecen en incredulidad, o sea, si Israel deja de ser incrédulo y se vuelve cortados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Este tipo de apostasía acá es una apostasía que se puede revertir. ¿Pero por qué se puede revertir? Por la credulidad. Si yo creo, esta apostasía se puede revertir. Eso lo dice el texto. Lo leo de nuevo, ¿ya? Dice, y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, concluyo con esto. Perdemos la salvación por apostasía cuando dejamos de creer. Y no existe ningún verso que afirme que el creyente no puede dejar de creer. No existe. Ahora, si se afirma que Dios nos da el don de la fe para creer, o sea, Dios nos da el don de la fe para ser regenerados, pero después algunos dicen, no, Dios me quita después la fe. No, Dios no te quita la fe, todavía tienes esa libertad para creer y no creer. Dice San Juan 3:36, el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer es condenado. O sea, ahí están las dos, ahí está el contraste. El que cree tiene vida eterna y el que no ya es... Ok, me toca, ¿no? Vale, perfecto. A ver, Toca ahora. comencemos respondiendo
comenzamos respondiendo acerca de la Eder, fe, Eder, ¿no? Eder, un ratito, recién voy a contabilizar un ratito. Ah, ¿Te, ok, te parece, perfecto. Perfecto. te parece ponerle 8 minutos para, por si acaso, un minuto más alguien se pase? Sí, está bien, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Voy a poner 8 minutos, espera un ratito. Un ratito. Toca la refutación de Beder con lo que acaba de exponer. Ujú, sí, 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 sí. Toca. O sea, no, no me acuerdo exactamente todo, pero lo que me acuerdo voy a tratar de responderlo. Ok, un ratito. Le voy a dar 8 minutos para que, por si acaso, necesite un poquito más. Son 9, 8 minutos, ok. Empezamos con Eder Miranda. 1, 2, 3. Adelante, Eder. Listo, perfecto. Comenzamos respondiendo lo que es el argumento acerca de la fe. Bueno, la Biblia en realidad muestra que la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es de Dios. Esto se reafirma con lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sin embargo, algunos hermanos piensan que el hombre es su propio autor y el propio consumador de su propia fe. Esto va en contra de las escrituras, ¿no? Nos estuvo hablando acerca del texto que dice que de nosotros, bueno, hablando del pueblo cristiano, ¿no? De nosotros saldrían los falsos maestros o los falsos profetas. Bueno, en primer lugar, el texto no dice de manera explícita que que estas personas sean nacidas de nuevo y que luego salen de nosotros como falsos profetas o falsos maestros. En realidad te está dando una característica, que estos están entre nosotros. ¿Y qué es lo que te dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 19? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque salieron de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, mas salieron de nosotros para que se evidenciase que no todos son de nosotros. El texto que leyó nuestro hermano Eder, para supuestamente argumentar que una persona realmente nacida de Dios puede apostatar, no dice que estos sean realmente nacidos de Dios, dice simplemente que van a salir de nosotros. Eso es todo lo que dice el texto, ¿ok? Y voy a responder porque ya yo me imaginaba que me iba a topar este texto y lo voy a volver a leer. Nos citó Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, y presten atención aquí, la característica, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La pregunta es aquí, ¿un verdadero hijo de Dios, un verdadero nacido de Dios, puede apostatar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Bueno, la respuesta es no. Si nosotros leemos, por ejemplo, Juan capítulo 10, vamos a ver esto. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5, lo leo ahora. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Los que hemos leído este texto sabemos que se está hablando acerca de los falsos maestros y falsos profetas. Estos son los ladrones y el ladrón y el salteador. Continúa diciendo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, cuando ha sacado fuera todas las propias, perdón, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Y atención a lo que dice el texto ahora. Porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Entonces, tajantemente, el texto de Juan capítulo 10 nos está diciendo que las ovejas del Señor, al cual Él le da vida eterna, no oyen la voz de los extraños, oyen solamente la voz de su pastor. Más bien dice que cuando estos falsos maestros, falsos profetas se acercan a estas ovejas, huirán de ellas porque no conocen ni reconocen la voz de los extraños. Sin embargo, nuestro hermano Beder nos dice que estos que se encuentran en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que escuchan a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, sí son ovejas del Señor. Más bien,
Al tener esta característica, se están identificando estas personas como personas que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor oyen la voz del pastor, no escucha a los extraños y no los sigue, al contrario, huye de ellos porque no conoce su voz. Bueno, eso sería, creo que... bueno, y en cuanto a Romanos capítulo 11, claramente el texto dice que estas personas tienen corazón incrédulo, ¿no? Yo creo que ninguna persona podría afirmar que alguien que tiene un corazón incrédulo en realidad es salvo. Adelante, Johncito. Ok, corto. ¿Te sobró? No importa, ¿no? ¿Te sobró tiempo? No hay problema. Ok, está bien. Un criterio para los moderadores, para los 4 moderadores, no pueden estar comentando los moderadores, por favor. En contra y a favor de Nice, como se llama. Adelante, Beder. Ahorita pasamos con te voy a dar tus 8 minutos, si quieres lo usas. Si no, no. 1, 2, 3. Adelante, Beder. Dale, John. Ya. Ojalá que alcance a responder todo lo que decía. Yo también creo que la justicia de Dios es... Somos justos, ¿no? Por Cristo. Dios nos ha prometido la vida eterna. A ver, ¿qué más? Somos justos, Dios nos ha prometido la vida eterna, Dios nos ha prometido la glorificación, Dios nos ha prometido herencia en los cielos, estamos injertados en el cuerpo de Cristo, pero se nos olvida algo, Eder. Se nos olvida que somos justificados por medio de la fe. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aunque tú digas y lo afirmas, que la fe es un don de Dios, ok, pero nosotros somos los que creemos, ¿sí? Nosotros decidimos creer, activamente nosotros creemos, somos justificados por medio de la fe, y te voy a volver a leer el texto de Gálatas, que la fe es un medio, ¿sí? Gálatas dice 3:26, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe o por la fe en Jesús, ¿sí? Y Romanos es contundente, Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Tiene que haber fe, y nosotros somos los que creemos. Repito, nosotros somos los que creemos, y la Biblia no cuenta la fe como una obra, sino lo cuenta como justicia. Romanos capítulo 5, verso 4, es la condición que Dios pide a todo ser humano para ser salvo. El que dice, ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿ok? O sea, tenemos la vida eterna porque estamos creyendo, Dios nos guardará sin caída porque estamos creyendo. Todas esas promesas, yo las creo, ¿sí? Porque he creído en mi Dios, estoy en Cristo por medio de la fe, y esas promesas se van a hacer válidas para aquel que cree, ¿sí? Pero la Biblia en ninguna parte ni siquiera da la opción, ni siquiera por inferencia se entiende que el creyente no puede dejar de creer, o a menos que me muestres un texto donde diga que el cristiano nunca deja de creer, y el cristiano claramente sí deja de creer, ¿sí? Ahí, por ejemplo, 1 Timoteo 4:1, apostataron de la fe. 1 Timoteo capítulo 1, versos 19 y 20, naufragaron de la fe. Gálatas 5:4, dice, de Cristo desligaste, de la gracia habéis caído. Y así hay un montón de textos que sí mencionan explícitamente, como dice John, que como creyentes podemos dejar de creer. Y si podemos dejar de creer, apostatamos de la fe y perdemos la salvación, ¿sí? No sé qué, yo acá no estoy inferenciando nada. Ahora, el texto que mencionaste de Juan, claro, ellos están oyendo y están siguiendo a Dios por su propia voluntad, ¿sí? Están siguiendo a Cristo. Entonces, incluso se menciona que Judas seguía a Cristo. Ahí quiero meter a Judas un poco, ¿no? Judas seguía a Cristo. Sí, entonces tú estás haciendo salvo a Judas también, porque Judas estaba escuchando a Jesús. Y después, ¿qué hizo? Se perdió, traicionó a Jesús. Gracias por afirmar que aquellos que oyen, que están oyendo, ¿sí? Son salvos. Ahora, mencionaste, ninguno se perdió, claro, o sea, ninguno se perdió, está hablando de sus apóstoles, no está hablando de todos los que van a creer a nivel mundial, está hablando de sus apóstoles,
y el que se perdió fue Judas, ¿sí? O a menos que tú digas que todos los que creen en Cristo ninguno se pierde, solamente Judas, ¿no? Solamente Judas. Ahora, creo que mencionaste también los pecados futuros. ¿De qué texto mencionaste que los pecados futuros son perdonados? Creo que usaste Colosenses. A ver, vamos a leer Colosenses, ¿ya? Colosenses 2:14 dice, si no me equivoco, fuese. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que había, tiempo pasado, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, no que nos diga, el texto no dice que nos va a ser contraria o que va a haber en contra de nosotros, sino dice que había tiempo pasado, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Eso mismo dice también Romanos 3:25, Dios pagó mis pecados pasados. Y hay un texto en Pedro que también dice lo mismo, Dios pagó mis pecados pasados. No sé de qué verso, creo que fue este, que afirmaste que Dios pagó mis pecados futuros, cosa que no hay verso para eso. Y si hay, muéstramelo. A ver, la salvación depende, dice que yo creo que la salvación depende de mí mismo, por eso que la pierdo. No, escuchen esto. La salvación es toda de Dios y depende de Dios. Por eso mismo somos cortados si no permanecemos en su bondad. La salvación depende total y absolutamente de Dios. Por eso mismo vamos a ser cortados, ¿sí? Si no permanecemos en su bondad. Romanos capítulo 11, verso 22-23. ¿Ok? Sí, yo te mencioné cada verso, no inferencié nada, ¿sí? Y bueno, seguimos para adelante. Ahora, perdón. Mencionaste Hebreos capítulo 2 y dice, Dios es el autor y consumador de la fe. Correcto, Dios es el autor y consumador de la fe. No dice que Dios es el autor de nuestra salvación. No dice que Dios nos está dando la fe para que nosotros creamos irresistiblemente delante de la fundación del mundo. El texto no menciona eso. El texto simplemente dice que Él es el autor y consumador de la fe. Claro, Dios le dio a todos la capacidad de poder creer, ¿sí? Es por eso que podemos rechazar. Es por eso que Dios nos puede juzgar, porque decidimos no creer. Adelante. Ok, voy a cortar un ratito. Un ratito, Beder. Ok, de nuevo les recomiendo a los que están escribiendo en comentarios, escriban respetuosamente, ojo, se le va a hacer la captura de pantalla, después no estén reclamando. Toca tus 8 minutos de contrarrefutación a Eder Miranda, un ratito. Empezamos. 1, 2, 3, adelante, Eder Miranda. Listo. Bueno, yo creo que mi adversario se está confundiendo de debate, ¿no? Porque aquí nadie está hablando de predestinación, ni de elección, ni nada de eso. Estamos hablando únicamente de la seguridad de la salvación. Que yo pude haber tocado algunos textos que hablan acerca de la elección y predestinación y por medio de eso de la seguridad de la salvación, claro que sí, lo pude haber tocado, pero sin embargo lo dejé afuera justamente para que no se confundiera el tema. El tema claramente es acerca de la seguridad de la salvación y estamos hablando de dónde proviene la fe. Ese es el tema. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que el Señor es el autor y el consumador de la fe. De Él proviene la fe. La fe no es innata al hombre. Ese es el punto. No es tanto la elección o la predestinación. ¿Ok? Para que se me entienda. Ahora, ¿esa fe permanece en nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros podemos leer, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5 dice... Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nuestra fe no perseverara o permaneciera en nosotros, o la fe que el Señor no permaneciera en nosotros, entonces no tendríamos cómo vencer al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Con respecto a Judas en realidad no creyó. Creo que la palabra es bastante clara cuando identifica a Judas como hijo de perdición y como diablo, desde antes incluso que traicionara al Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de aquellos que no permanecen como Judas? La segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No dice dejó de tener a Dios. No, dice no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Mira la condicional. Aquel que tiene al Padre y tiene al Hijo, ese perseverará en la doctrina. Es decir,
si Judas no perseveró en la doctrina, en realidad no tenía ni al Padre ni al Hijo. El texto que leí, te confundiste, bueno, no te culpo porque lo leí rápido, era Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados, ¿no? A menos que se crea que todos no son todos. ¿Todos los pecados qué? ¿Solamente los pasados? No, aborda todos los pecados, los pasados, presentes y futuros. Porque si el Señor solamente hubiera pagado por los pecados pasados, la pregunta inmediata sería, entonces, cuando nosotros cometemos pecados el día de hoy, y los cometeremos mañana, ¿quién paga por esos pecados? Si el sacrificio de Cristo ya fue realizado una sola vez y para siempre. Ese es el tema. Entonces, para mí este texto es, como dice Johncito, es explícito. Él pagó todos los pecados, no parte de los pecados, todos los pecados. ¿Qué más podemos decir? Yo recomiendo a los hermanos leer la primera carta de Juan. La primera carta de Juan da declaraciones contundentes acerca de los que han nacido de Dios. Y lo vamos a seguir abordando en un momento, ¿no? Permítanme revisar si quizá me olvido de algo. No, creo que es todo. Adelante, Johncito. ¿Corto ya? ¿Entiendes? Sí, no hay problema. Ok. Alístate de ver. Queda la última contrarrefutación del hermano Beder en 8 minutos. Un ratito. Empieza en 3, 2, 1. Adelante, Beder. Ok, mira. Cuando uno interpreta un verso, tiene que tener en cuenta el contexto inmediato. Sí, en Gálatas 2:13, voy a volver a leerlo. ¿Qué es el contexto inmediato? Lo que rodea el texto, lo que está con el texto, o sea, lo que está con el texto. Y lo que está con el texto, sí, es lo que rodea, tanto el verso 12 tanto el verso 12 y el verso 14 de Colosenses. ¿Sí? Eso es lo que rodea el texto. Y mira, voy a leerlo. Y a vosotros, estando muertos, o sea, estábamos muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Si leemos hasta ahí, hacemos una eisegesis. O sea, si agarramos un verso y agarramos un verso y bueno, ya ahí está, ¿no? Ya ganamos, ¿no? No, pero hay que entender el contexto. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había. Entonces tenemos que unir, ¿sí? El verso 13 con el verso 14. ¿A qué pecados se está refiriendo el verso 13? Pues aquellos que había en contra de nosotros, dice, que nos era contraria. O sea, el verso es claro. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria a esos pecados. Todos esos pecados que teníamos, Dios los perdonó en el momento que creímos en Él, que nos arrepentimos, que invocamos su nombre. En ese momento Él dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, Eder se dio un autopacatazo, dice, ¿no? Él dijo así, dice, si Él me perdonó, entonces, ¿qué pecado se está pagando el Señor? Yo te hago la misma pregunta, ¿sí? Si Él perdonó mis pecados futuros, ¿qué pecados, o de qué tú tienes que arrepentirte, Eder? O sea, ¿para qué te arrepientes ya? Si Él ya pagó tus pecados, ¿para qué lo confiesas? Si Él ya perdonó tus pecados, ¿para qué vas y te acercas a Cristo y le dices, Señor, perdóname por esto, si ya perdonó tus pecados? A seguir pecando, ¿no? Si ya perdonó mis pecados, ¿no? Me voy a matar si ya perdonó mis pecados, ¿no? Tenemos que confesar los pecados. Esa es parte de la santificación. Sí, 1 Juan capítulo 1, verso 8 y 9. El que diga que no tiene pecado,
sea, el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Y esta gente le está haciendo a Dios mentiroso, diciéndole, Señor, ya pagaste mi pecado. Pero el Señor dice, o sea, no seas mentiroso, ¿no? No seas mentiroso. Estás cometiendo pecado y tienes que arrepentirte. Así de simple, ¿no? Así de simple. Ahora, no sé qué más, a ver, ¿qué más podemos decir? Creo que mencionaste el texto de Juan. Ah, ya, te diste un otro autopacatazo. Según de Juan capítulo 1, verso 9 y 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pregunta, el que se extravía, mira, el que se extravía no está extraviado. O sea, yo para extraviarme tengo que estar en el camino correcto, Eder. ¿Sí? Dice cualquiera que se extravía. ¿De qué me voy a extraviar? Pues tengo que estar en un camino correcto para extraviarme. Yo no puedo decir al extraviado, extraviado te extraviaste. O sea, es una incongruencia, ¿no? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Pero en qué momento no tiene a Dios? Pues en el momento en que se extravía. ¿Sí? Y en el momento en que deja de perseverar en la doctrina de Cristo. Para yo dejar de perseverar en la doctrina de Cristo, tuve que haber estado perseverando. Es como que yo te dijera, deja de comer. Deja de comer. Obvio que si yo digo deja de comer es porque has estado comiendo. ¿Sí? O sea, se entiende, por lógica inferencial, que aquel que deja de perseverar en Cristo es porque ha estado perseverando en Cristo. Y leo de nuevo el texto. Cualquiera que se extravía de Dios y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, deja de perseverar en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene a Dios. ¿Ok? O sea, el texto es súper claro. Y claramente aquí mostraste un texto que habla de la apostasía. Se extravía de la doctrina de Cristo. Porque un extraviado no puede extraviarse más. O a menos que tú tengas gente perseverando y gente que no está extraviada, sería una incongruencia, ¿no? Amén. Ok, Beder. John. Sí, ok. Ok. Les recuerdo a los que están comentando, por favor, no escriban en mayúscula. Parece que lo pueden cortar el like, así me han dicho, pues por precaución les voy a pedir un favor que no escriban con mayúscula. Empezamos con las 5 preguntas, repetimos. La pregunta se hace en 1 minuto aproximadamente, se lee el texto bíblico, es en base al tema. El que tiene que responder responde 3 minutos a su manera o responde o esquiva como crea conveniente, y el que preguntó lo contrarrefuta en 2 minutos y se cierra la primera pregunta. ¿De quién era, Eder Miranda? Disculpa, la primera pregunta. ¿Te acuerdas? Johncito, te puedo pedir algo. ¿Se puede agregar un tiempo más de contraargumentación, o que sea de 2 minutos? Tanto Depende, para mí Beder. como para Beder. ¿Estás de acuerdo, Beder? Dale. Ok, 2 minutos o 3. No, nomás, algo corto, para no alterar mucho el debate. Ok. Un ratito, voy a cambiar los tiempos. 2 minutos, vamos por aquí. Ok, digamos, empieza una última refutación contra refutación de Eder Miranda. Adelante, Eder. Ok, perfecto. Voy a volver a leer el texto. Y estas, permítame contarlo, que se me perdió. Acá está. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Bueno, al parecer para Beder todos los pecados no son todos, ¿no? Son solamente los pasados. Sería bueno que Beder revisara otras versiones, no solamente la Reina Valera, otras versiones, o de ser necesario la interlineal, para que sepa que el acta de los decretos que se está hablando en el siguiente versículo no es una lista de pecados pasados, se está hablando de la ley. Esa es la ley que el Señor quitó, que ya no está en nuestra contra. Esa es la ley, no una lista de pecados pasados. En segundo lugar, lo que estábamos hablando, ¿no? En primera de Juan capítulo... Híjole, se me va el tiempo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Bueno, al parecer para Beder, todos los que van a su iglesia, o todos los que van a su congregación, o todos los que van a una iglesia, pues son salvos, ¿no? O sea, absolutamente todos sin excepción.
¿no? Porque al parecer para él no hay personas que se mantienen un tiempo congregando, que vienen reuniéndose con nosotros, pero que en realidad no han nacido de nuevo, ¿no? Eso es ilógico. Todos nosotros sabemos que todas las personas en nuestra congregación no necesariamente han nacido de nuevo. No todos son salvos, no todos los que van a una congregación son salvos. De estas personas habla, ¿no? Cualquiera que se extravía ¿de dónde? Pues ya encontró el camino, ya encontró el camino. Se está relacionando con el pueblo de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no dice perdió a Dios. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí. Adelante, tus 2 minutos, Beder. John, dale que acabe, dale. ¿Se acaba? Ok, no quieres aprovechar. Ok, empezamos con la pregunta entonces. Ok, un ratito. Empezamos con las preguntas. Repito a los moderadores que están silenciando, por favor. Si se ha equivocado, ha silenciado sin hacer la captura, le repito, desilencie ese error usted, desilencie y continúe respetuosamente. Empezamos con las preguntas. Pongan atención, para mí es la parte más importante de un debate. Son 5 preguntas por cada uno. Eder Miranda, ¿quién John, era? Perdón. ¿Qué pasó, Eder? John, no, yo te estaba diciendo que acabe Eder, que termine su argumentación. ¿Quieres hacer tus 2 minutos? Ok. Ya te entendía. No, Ok, no, discúlpame. que él termine. ¿Ya terminó? John, ¿me escuchas? ¿Ya O sea, Puedo que, terminó? terminar aquí rápido para no quitar mucho tiempo. Ya Sí, si terminó. gustas. Ok, perfecto. Bueno, como estábamos diciendo, no todas las personas que van a una congregación son salvas, ¿no? Entonces hay personas que tienen una profesión de fe, pero no necesariamente han nacido de nuevo. A estas personas se refiere el texto. Ahora, la pregunta que nos hacía nuestro hermano Beder acerca de si el Señor perdonó todos los pecados, entonces, ¿por qué te arrepientes? Bueno, yo creo que en el libro de Romanos queda claramente que hay dos cosas que van a la par, que están en una constante tensión, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ninguna de las dos se anulan. La soberanía de Dios va a la par de la responsabilidad humana. El hecho que Dios haya perdonado soberanamente todos nuestros pecados no nos quita la responsabilidad. Es por eso que el Señor nos pide, por ejemplo, en la primera carta a Juan, en el capítulo 2, que si hemos cometido algún pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado es la palabra parácletos, que también se utiliza para el Espíritu Santo. Esa palabra parácletos se traduce como abogado e intercesor, nuevamente haciendo referencia a su labor sacerdotal, como se muestra en Hebreos. Adelante. Ok, un ratito. Ok, te voy a dar tus 3 minutos por si acaso, Beder, para que respondas. voy a ser rápido y conciso, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué un Espérate, abogado y para qué un... Dime. espérate un ratito. Lo voy a medir, no te adelantes, porque no quiero tener problemas luego. Ay. Gloria a Dios. Ya está. Empiezas en 3. Uy, ¿qué pasó? Ya, adelante. Ya. Hebreos 7:26. Jesús, el sumo sacerdote que necesitamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Creo que ese es el verso. No, bueno. A ver, si Jesús ya perdonó, o si Dios perdonó todos mis pecados futuros, ¿para qué un abogado y para qué un sacerdote que intercede por nosotros? ¿Para qué un abogado? El abogado se necesita cuando alguien tiene culpa, cuando alguien comete un pecado. ¿Para qué un abogado, Eder? Obviamente que cuando tú cometas un pecado pidas perdón. Para eso es el abogado. Para que un sacerdote, perdón, el abogado es para que abogue por ti. El sacerdote, ¿para qué un sacerdote? ¿Sí? Inocente y sin mancha, que intercede por ti. ¿Para qué? Si ya Dios perdonó tus pecados futuros. Entonces, para qué yo voy a pedir perdón, repito, si Dios ya perdonó mis pecados futuros? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido tu interpretación de Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, cuando en el contexto inmediato se está refiriendo al acta de decretos que había en contra de nosotros, ¿sí? La ley, al mirar la ley, nos hace ver que no somos perfectos, ¿sí? Entonces, eso es el acta que hay en contra de nosotros, nuestros pecados, ¿sí? Habla de pecados pasados. ¿Qué más? No sé, ¿qué me dijo? Eso no me yo.
Ok, ahora corto un ratito. Ok, empezamos con las 5 rondas de preguntas. Ya repetí cuáles son el mecanismo. Eder Miranda, ¿empezamos contigo con cuál era? En lo contrario, ¿no? ¿Te Sí, sí, acuerdas? conmigo no hay ningún problema. Tu Bueno, yo pregunta tenía primero. algunas preguntas, ya elaboradas. Yo me imaginaba que mi oponente iba a irse más que nada por el tema de la apostasía, pero hice preguntas que generalmente se le hace a una persona que tiene una opinión diferente a la mía. Así que, sí, tranquilamente hago. ¿Ya puedo hacer mi pregunta? Sí, vamos a hacer. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Haz tu pregunta. Escucha, Beder, ¿está escuchando, no? Sí, sí, sí. Ya, escucha con atención Ok, porque no lo puedo repetir. Adelante, da tu texto mi, bíblico pri- también. Adelante. Mi primera pregunta es, ¿un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios, puede practicar el pecado y perder su salvación? Un Espérame, ratito. John, espérame. Tranquilo, te estoy poniendo el short time un ratito, espérate. Me está fallando acá la internet. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Voy a hacerlo, me está fallando, voy a hacerlo así con. Sí, no Voy hay a hacerlo problema. con. Sí, sí, está bien, no hay ningún problema. Ponlo así. con- Sin tiempo, con- no hay problema. no, con tiempo, pero voy a controlar por acá, digo. Espérate, no si me paso un poquito, me disculpan. Ah, espérate, vamos a pasar 10:25. Ok, tienes 3 minutos para que. Prende tu cámara, Beder. Ok, si no escucho la pregunta, la puedo repetir, ¿eh? No hay ningún problema. Beder, tienes que prender tu cámara. Repítela, repítela. Ok, Prende tu la cámara, repito. La repito. Mi primera pregunta es, ¿un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios, puede practicar el pecado y perder su salvación? Tienes 3 minutos. Adelante, Beder. Yo Prende tu. argumenté, yo argumenté la pérdida de salvación en base a la apostasía. No argumenté mi tesis en base a pecado, ¿no? Tu audio, Beder, tu audio está fallando. Tu audio está fallando, Beder. Si tienes problemas, reinicia tu celular mejor, porque son las 5 preguntas, son más. Ok, Las 10 preguntas son importantes. ya, ¿me escuchan, no? Sí, sí, adelante. De nuevo. Adelante, adelante. 3 minutos. Nosotros perdemos la salvación por apostasía. ¿Qué es apostasía? Es desertar de la fe, ¿sí? Cuando yo deserto de la fe, ¿sí? Cuando yo niego al Señor, claramente, ¿sí? Como consecuencia vamos a pecar, como consecuencia vamos a cometer los pecados que se mencionan en 1 Corintios 9:6 o 6:9, lo menciona, que son pecados de apostasía. Pero todo parte del dejar de creer, del dejar de confiar en Dios. Amén. 3 minutos son, Beder. ¿Cortas? Sí, sí, esa es mi respuesta. Ok, ok. Tienes 2 minutos, un ratito. Va a pasar al centro. Tienes 2 minutos para refutar el que ha preguntado. Adelante, Eder Miranda. Sí, claramente nuestro hermano Beder está diciendo que su argumento es la apostasía y no el pecado. La pregunta sería, ¿la apostasía no es considerada un pecado? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cualquier persona podría decir que la apostasía es un pecado. Entonces la pérdida de salvación termina siendo por un pecado en específico. Esa sería mi argumentación. Adelante, Beder, con tu pregunta. Tu primera pregunta. Tienes un Ok, minuto. ok. Mi pregunta parte, a ver, Hebreos 6:6. Déjame recordar la pregunta. Hebreos 6:6. Leo el versículo y te pregunto, ¿ya? Dice, bueno, se viene hablando de los que fueron iluminados, de los que gustaron el don celestial, de los que fueron hechos participantes del Espíritu. Y en el contexto de la carta de Hebreos se habla de cristianos. Hebreos 10:32
se muestra que después de haber sido iluminados, o sea, estas personas, después de haber sido iluminados con la palabra de Dios, estos padecieron por causa de Cristo. Por lo tanto, se habla de creyentes. Y en el verso 6 menciona que recayeron, dice, ¿no? Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya. Mi pregunta va acá. ¿De qué cosa o estas personas que recayeron del arrepentimiento, porque el texto lo dice, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿El que está recaído del arrepentimiento es salvo? ¿Sigue siendo salvo? Ya que el contexto habla de gente salva. Te pregunto, el que ha recaído del arrepentimiento, ¿sí? Porque más atrás dice, es imposible que estos que recayeron sean renovados para arrepentimiento. Estos que recayeron y que es imposible que sean renovados para arrepentimiento, ¿siguen siendo salvos? Ok, tiempo. 3 minutos tienes, Eder Miranda. Ok, perfecto. En primer lugar, según yo tengo una comprensión de este texto, yo creo que estas personas no son salvas. Y te voy a mostrar mis puntos. En primer lugar, porque si tú afirmas una pérdida de salvación por este texto, estarías diciendo que no se puede volver a recuperar la salvación. ¿Por qué? Porque el mismo texto explícitamente dice que es imposible que estos sean renovados otra vez para arrepentimiento. Entonces, si tú postulas la pérdida de salvación por este texto, estarías diciendo que no se puede recuperar la salvación. Y claramente tú crees que la salvación se puede recuperar. Muy bien. Para entender este texto, no podemos leer solamente hasta ahí. Tenemos que leer lo que sigue, el versículo 7 y el versículo 8. Y dice lo siguiente: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Acá hay un tipo de tierra que produce hierba provechosa. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Claramente estos dos tipos de tierra, una que produce hierba provechosa y otra que produce cardos y espinos, o espinos y abrojos, tipifica a los dos tipos de personas, tanto a creyentes como a no creyentes. Y en el versículo 9 se hace una distinción con el grupo anterior, porque dice, pero, y ahí ves una distinción, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, analicemos lo que dice. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, Johncito. Te queda 1 minuto y medio. Ok, dice que es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes venideros los poderes del siglo venidero. La pregunta es, ¿hay personas que no han nacido de nuevo, que han experimentado todo esto? La respuesta es sí. Por ejemplo, Judas nunca fue salvo, pero sin embargo, él gustó de los poderes del siglo venidero. Se le dio parte para que pudiera sanar a enfermos y echar fuera demonios, pero Judas nunca fue salvo. ¿Hubieron personas que gustaron de la buena palabra de Dios? Claro que sí. Por ejemplo, el rey Agripa, que dice que por poco me persuades para ser cristiano. Gustó de la buena palabra del Señor, pero sin embargo no vemos una conversión. ¿Hay personas que son partícipes del Espíritu Santo? Claro que sí, por medio de la obra que hace el Espíritu Santo en convencimiento. Pero a nosotros no se nos llama partícipes del Espíritu Santo. A nosotros como cristianos se nos llama morada y templo del Dios viviente. Morada y templo del Espíritu Santo. Adelante. John. Ok. Bueno, a nosotros sí se nos llama partícipe del Espíritu Santo. Lo dicen muchos textos, ¿no? O sea, los discípulos fueron partícipes del Espíritu Santo, Eder, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso, no? Ahora yo te voy a leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Es lo que rodea el texto. Hay que enseñarle acá texto y contexto a la gente. Contexto es lo que rodea el contexto, ¿sí? Lo que rodea el capítulo 6 son los demás capítulos, ¿sí? Está toda la carta. Vamos a leer Hebreos 10:32 en adelante, dice, ¿no? Le habla a los de Hebreos 6, se dirige a ellos. El escritor de Hebreos se dirige a los de Hebreos 6 y le dice así,
pero traed a la memoria. O también se le puede decir, pero recuerden los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, en Hebreos 6 se menciona a estos que fueron iluminados, ¿sí? Ahí se menciona, dice en el 6:4, porque es imposible que los que fueron iluminados, es la misma palabra que usa en Hebreos capítulo 10, verso 32, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Esta gente mostró los frutos del Espíritu Santo. Por una parte, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esta gente padeció por causa de Cristo, dio la vida por Cristo. En el 34 dice, porque de los presos también te compadeciste, y de los despojos de vuestros bienes sufriste. Esta gente sufrió con gozo, se acordó de los necesitados. Y dice que esta gente tenía en ellos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta gente confiaba en su Dios. ¿Cómo vamos a decir que no fue creyente? Y en el 35 dice el escritor, no perdáis pues vuestra confianza. O sea, esta gente sí tenía confianza. Es por eso que se le advierte que no pierda esa confianza. Estamos hablando de creyentes, Eder. ¿Sí? Otro versículo en la misma carta de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versos 11 y 12. Porque el que santifica, está hablando de Jesús. Tiempo. Beder, tiempo, ya, se acabó. Adelante, le tocaba la pregunta a Eder Miranda. Adelante, Eder. Ok. A ver, perdón, salió una notificación aquí. A ver, perdón, aquí está la pregunta número 2. ¿Un verdadero nacido de Dios puede ser vencido por el mundo y volver a su vida pasada? ¿El texto? Estoy utilizando, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Entendiste, Beder? Beder, Primera de ¿entendiste? Juan capítulo 5, ¿Texto? versículos 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Puede un nacido de Dios ser vencido por el mundo y volver a su vida pasada? Adelante, Beder, tienes 3 minutos, adelante. Leamos el verso. 1 Juan capítulo 5, versos 4 y 5 dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios, repito, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿sí? O sea, el nacido de Dios, en el verso 1 menciona que ha creído para nacer de nuevo, ¿sí? Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, creer para nacer de nuevo. Y el verso 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el que vence al mundo es aquel que se mantiene creyendo en Dios. ¿Sí? Porque dice la Biblia, porque esta es la fe que vence al mundo, nuestra fe. Así que si yo no quiero ser vencido por el mundo, tengo que seguir creyendo en mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ok, ahora toca la refutación en 2 minutos del hermano Eder Miranda. Adelante, Eder. Ok, creo que no respondió mi pregunta porque mi pregunta no era si tenían fe o no. Mi pregunta fue clara, si los nacidos de Dios pueden ser vencidos por el mundo. Esa fue mi pregunta. Yo no estaba diciendo si tienen fe o se mantienen en fe. Mi pregunta fue clara. ¿Puede un nacido de Dios ser vencido por el mundo? Claro que no. El mismo texto le dice, todo lo que es nacido de Dios no vence al mundo. Ahora, obviamente que nuestra fe está presente. Si nosotros leemos, por ejemplo... permítame encontrarlo. Primera de Pedro, se me va el tiempo. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Nadie está negando que hay que tener fe, nadie lo está negando. Mi pregunta fue si un nacido de Dios puede ser vencido por el mundo. Y claro que el texto lo dice de manera explícita. El que es nacido de Dios no puede ser vencido por el mundo. Más bien, este vence al mundo por la fe que el Señor nos ha dado. Adelante. Ok, un llamado para
Los moderadores están comentando, está prohibido que los moderadores, que los cuatro, por favor, le voy a agradecer que no comenten, ni a favor ni en contra. Adelante, Beder, tu segunda pregunta, en un minuto. Tu texto bíblico, por favor. Sería bueno responder ese, pero bueno, ya. Tu pregunta, A Beder. ver, la otra pregunta es... Sí, 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 espérame. Espera. En 1 Timoteo 4:1 dice así. Pero el Espíritu dice claramente, escucha, Eder, algunos apostatarán de la fe. Ese texto ya lo expliqué ya en un principio. Dice, algunos apostatarán, o sea, se divorciarán de la fe. Apostatar es divorciarse. Ahora, ¿de qué manera se van a divorciar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mi pregunta es, ¿de qué fe los demonios o esta doctrina de demonios o esta gente usada por el diablo, ¿de qué fe? ¿De qué fe? Pregunta de nuevo, tu audio está fallando, Beder. Pregunta de nuevo. Ah, fallé. Ok. Según Pregunta de 1 nuevo. Timoteo 4:1 dice, algunos, algunos escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La pregunta es esta. ¿De qué fe esa gente usada por el diablo quiere que yo me divorcie, quiere que yo me aparte? ¿De qué fe? ¿Terminaste? Ok, ¿Se adelante. entendió? Sí, sí, sí creo. Sí, Ok, sí se tienes, entendió, se entendió. tienes 3 minutos. Adelante, terminando. Ok, ahí se está refiriendo claramente a la doctrina, a la doctrina. Hay personas que se acercan a nuestras congregaciones, que se pueden congregar con nosotros, comienzan a entender la doctrina, pero eso no quiere decir que sean personas realmente salvas, ¿no? Al contrario, te vuelvo a leer la segunda carta a Juan en el capítulo 1, perdón, en el versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién persevera entonces en la doctrina? Aquel que tiene al Padre y tiene al Hijo, dice el versículo. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta que hice en mi exposición. ¿Quiénes son estas personas que están entre nosotros, que escuchan doctrinas de demonios y a falsos maestros y todo esto, como lo muestra 1 Timoteo? ¿No? Y lo voy a citar otra vez, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, creo que queda claro, viendo Juan capítulo 10, versículo 1 al 5, lo voy a volver a leer, que aquellos que escuchan a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, en realidad no son ovejas del Señor. Lo vuelvo a leer. De cierto os digo que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Está hablando de los falsos maestros y falsos profetas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño, al falso maestro, al falso profeta, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen o no reconocen la voz de los extraños. Entonces, creo que el Señor nos está dando una característica clave de sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz, no oyen a extraños. Si tú ves a personas dentro de la congregación que oyen extraños y oyen demonios, entonces no son ovejas del Señor. Tu refutación en 2 minutos. Antes que refute, por favor, voy a dirigir a los que están escribiendo comentarios. No solo está prohibido que pongan adjetivos a los que están participando, sino entre ustedes mismos. No lo vayan a silenciar, después no se vayan a quejar. Está prohibido, ese es el acuerdo que se ha quedado al principio. Gracias. Adelante, tienes 2 minutos para que refutes tu pregunta, Beder. Sí, a ver, por segunda vez evade la pregunta. La primera no lo dije, pero por segunda vez evade la pregunta. Mi pregunta fue esta. ¿De qué fe estos demonios, estos espíritus engañadores o gente usada por el diablo están haciendo que la gente aquí se divorcie? ¿De qué fe? ¿De una fe verdadera o una fe falsa? Parece que él mencionó, no sé si él quiere volver a responder o no.
Porque, a ver, ¿de qué fe los espíritus engañadores quieren que yo me aparte? Obviamente de una fe verdadera, porque el contexto habla de una fe. O sea, de la fe, del evangelio, de la doctrina. De eso quieren que lo- o sea, estos espíritus me inducen a apartarme de eso. O sea, no hay otra respuesta. O sea, no hay por qué ir y correr a otros versos, Eder. Hay que responder la pregunta de acuerdo al versículo. Si no hay que huir. Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y de qué manera van a apostatar de la fe? Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, el verso es súper claro. ¿Cómo yo me voy a, cómo yo voy a decir que acá es una fe falsa o una fe de profesantes? ¿No? Entonces los demonios quieren que yo me aparte de una fe falsa para irme a una fe verdadera. O sea, los demonios quieren que yo me convierta a Cristo. Algo así entendí, ¿no? O Tiempo, sea, hay que tiempo, ser coherente, ¿no? Hay que ser coherente y hay que ser honestos al texto. tiempo, Beder, tiempo. Amén. Adelante, Eder, con tu tercera pregunta, creo. Por favor. Bueno, en primer lugar, permíteme decir que Beder está haciendo una falacia de envenenamiento de pozo, ¿no? Claramente me está diciendo que me corro, ¿no? Yo claramente respondí que era la doctrina. Y la palabra fe se utiliza para la doctrina. Puedes leer Judas capítulo 1, versículo 3, donde se dice que debemos contender ardientemente por la fe, y ahí la fe es doctrina. Pero bueno, Tercera pregunta. la siguiente pregunta sería en base a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. La buscas, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Puede perderse alguien que está siendo guardado por Dios para salvación? Esa es mi pregunta. ¿Puede perderse alguien que está siendo guardado por Dios para salvación? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Adelante, Beder, tienes 3 minutos. No se te escucha tu audio. ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuál es? Primero Pedro 1:5, ¿no? 1:5, sí. Adelante. Ok. Ahora, voy a leer el verso. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en medio del tiempo postrero. O sea, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, yo estoy creyendo y Dios me está guardando con su poder. ¿Para qué propósito? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Pero repito, si yo dejo de creer, el que rehúsa creer, dice Juan 3:36, es condenado. Si yo rehúso creer, dejo de creer, obviamente si yo naufrago de la fe, apostato de la fe, obviamente Dios no va a tener ese propósito para salvarme, o a menos que tú me muestres un incrédulo siendo salvo. Y eso no existe en la Biblia. Falta tiempo. Sobra tiempo, Beder. ¿Eso es todo? No, dale, dale. Ok, sigue su refutación de su pregunta de Eder Miranda en 2 minutos. Adelante, Eder. Ok, bueno, justamente esa es la diferencia que marcábamos desde el principio, ¿no? Mientras nuestro hermano Beder trata de ampararse en lo que él entiende que es una fe que proviene del hombre, nosotros nos amparamos en la acción de Dios. ¿La acción de Dios cuál es? Que Él nos guarda por medio de la fe, esa fe que proviene de Él, porque Él es el autor y consumador de la fe, para alcanzar salvación. Y yo creo que el texto es bastante claro, ¿no? Si somos guardados por Dios, ¿podremos perdernos? Esa es la pregunta. Yo no estoy hablando del medio, que es donde se centró Beder. Yo estoy hablando de Dios, de la acción de Dios. ¿Quién nos guarda? Nos guarda Dios. Si el Señor nos guarda, entonces el Señor podrá perdernos. Yo creo que la respuesta es claramente que no. Adelante. Sigue tu pregunta, Eder Miranda, en un minuto. Beder, en un minuto. Prende tu Ok, micro. bueno, la fe es un regalo de Dios. Sí, la fe es un regalo de Dios dado a todos. Adelante, tu pregunta, Ahora, por favor. mi siguiente, tenía otra pregunta, pero voy a lanzarme con esta. Voy a repetir el mismo verso. Primero de Timoteo 4:1. Mencionaste que acá la fe es doctrina, o sea, se divorciaron de la doctrina. O sea, apostatar es divorciarse, estar en contra ya de la doctrina. Mi pregunta va dirigido a este verso. Estos que se divorciaron de la doctrina,
que estuvieron en la fe, que estuvieron en la doctrina, después se divorciaron de esa doctrina, estuvieron casados con esa doctrina, estuvieron dentro de Cristo, esta gente que se divorció de la doctrina, ¿sigue siendo salvo o no sigue siendo salvo? Para mí no. Adelante, Eder Miranda, tienes 3 minutos. Ok, en primer lugar, recordemos que el Señor nos da una característica en base a sus ovejas, y sus ovejas no escuchan la voz de extraños. Juan capítulo 10. Entonces, desde ahí ya podemos descartar que son personas que realmente son salvas. Ahora, toda persona que va a una iglesia y escucha la doctrina, por ejemplo, Beder, que va a tu congregación, que escucha la doctrina verdadera, ¿toda persona que escucha la doctrina verdadera es salva? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? No, no todos los que escuchan la doctrina verdadera son salvas. Pueden permanecer un tiempo con nosotros, pueden congregarse un tiempo con nosotros, pero no todos son salvos. Pues bueno, estos que no han nacido de nuevo son justamente los que apostatan. ¿Por qué? Porque no son ovejas. ¿Y cuál es la característica de las ovejas del Señor? Que escuchan la voz de su maestro, no escuchan a extraños porque no reconocen su voz. Adelante. Ok, le tocaba su pregunta. Te tocaba a ti, ¿no? Ah, ya me equivoqué. Aquí le toca preguntar, disculpa. A mí me pregunta. Sí, No, me toca, a su me toca. contraargumentación. Sí, su contraargumentación. Ah, ya. Ok. Tu refutación de tu a ver, pregunta, a ver, 2 minutos, adelante. fácil, ¿no? O sea, él está mencionando que un casado, a ver, mencionó que esos que están casados con la fe y después se divorcian de la doctrina, nunca fueron casados. O sea, la implicación es esa, porque me está diciendo que esta gente es falsa. Eso es lo que dijiste, está grabado, Eder, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede decir que aquel que está casado con la doctrina y se divorcia nunca fue casado, nunca fue salvo, nunca fue creyente, nunca fue oveja? Es una contradicción al texto. El texto, en su contexto, habla de Himeneo y Fileto. Dice, esfuérzate, según de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que te interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya se tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. O sea, esta gente de 1 Timoteo 4:1, su fe está siendo trastornada por Himeneo y Fileto. Los están haciendo desviar, ese es el contexto, Eder, ¿sí? O sea, está hablando de una fe verdadera, la cual Himeneo y Fileto están haciendo desviar a los hermanos de ahí. Son hermanos verdaderos. A menos que digas que un desviado no es desviado. Ya entraría en el principio de contradicción. Tiempo. Amén. Ok, te toca tu cuarta pregunta, creo, ¿no, Eder Miranda? No, me parece que ya es la última ya, si no estoy equivocado. Ok, sí, la última, ok, ya perdí la cuenta, Ok. disculpa. Si tú dices que la última, ok, te creo de buena fe. Adelante, la última pregunta, Eder Miranda. Sí, no estaba formulado en base a un texto, pero sí me gustaría preguntarle lo siguiente. Si uno pierde la salvación, ¿qué debe hacer el hombre para recuperarla? Esa es mi pregunta. Si uno pierde la salvación, ¿qué debe hacer el hombre para recuperarla? ¿La cual es su texto? ¿Sí? ¿Aceptas sin texto, Beder? Depende de ti. Beder, ¿a ti te la pregunta? ¿Aceptas? Sí, son preguntas filosóficas, pero ya, vamos. Ok, 3 minutos. Voy 3 a minutos responderle tienes. con... Adelante, 3 minutos. Sí, voy a responderle... Mira, Eder, en la Biblia se ve, o hasta donde yo encuentro, hay dos tipos de apostasía. La apostasía de Hebreos 6, donde la persona ya no vuelve por su decisión. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Pero hay una apostasía que se menciona en Romanos capítulo 11, ¿sí? Que es por incredulidad fueron desgajadas. Pero más adelante, en el verso 23, Romanos 11:23, dice así, y aún ellos, o sea, refiriéndose a Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, porque esta gente fue desgajada, fue sacada del olivo por su incredulidad. Pero el texto dice acá, si ellos dejan de permanecer en esa incredulidad, van a volver a ser injertados. ¿Sí? Arbitrariamente, no, sino porque ellos ya dejan la incredulidad,
volverán a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Esa apostasía. Acá pueden volver y en el texto de Hebreos 6, no. Nada más. Ok, ahora sigue tu refutación de tu pregunta, Eder Miranda. 2 minutos, adelante. Ok, creo que no fue tan claro en la respuesta. Me imagino que habrá sido en base al hecho de creer, ¿no? Sí, creo que eso fue. O sea, la persona tiene que creer, ¿no, Beder? Para volver a ser injertado. Ese es el tema. Bueno, en primer lugar, ese tema en los olivos se explica fácilmente entendiendo un poco lo que es la teología pactual, ¿no? No todos los que están en el pacto necesariamente son nacidos de nuevo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Esaú, que estaba dentro del pacto, era contado como hijo de Dios, pero nunca nació de nuevo. Eh, bueno, mi pregunta fue clara, ¿no? ¿Qué debe hacer el hombre? Eso fue lo que yo pregunté. ¿Qué debe hacer el hombre para recuperar su salvación? Beder respondió, creer. Bueno, el tema es, Beder, que si el hombre hace algo para recuperar su salvación o para mantener su salvación, si el hombre hace algo, entonces no es salvación por gracia, es salvación por obras. Ese es el tema. Nada, Johncito. Ya creo que continúa la pregunta de Beder. Última pregunta y se cierra el debate. Última pregunta en 1 minuto, Beder. Adelante. No, claro. La fe no es una obra, ¿no? Adelante, Beder, A pregunta. ver, Gálatas 1.8. Gálatas 1.8. Dice así. El apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Repito el versículo, mas si aún nosotros, o sea, el apóstol Pablo se está incluyendo ahí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Yo interpreto este texto así. El apóstol Pablo se está incluyendo ahí. Se incluye, el apóstol Pablo, si se incluye, dice, mas si aún nosotros, primera persona. Y dice, mi interpretación es esta. Si el apóstol Pablo trae otro evangelio diferente, ¿sí?, del que ya viene anunciando, es maldito, es separado de Dios, es anatema. Eso es lo que dice el verso. ¿Estás de acuerdo con mi interpretación? Sí, claro, así es. Adelante, Eder Miranda, tienes 3 minutos para responder. Sí, así es. La pregunta que tendríamos que hacernos ahora es, ¿Pablo anunció otro evangelio diferente? Esa sería la pregunta. Claro, que cualquiera que anuncie otro evangelio es anatema. La pregunta siguiente es, ¿Pablo anunció un evangelio diferente? La respuesta es no. ¿Por qué no anunció otro evangelio diferente? Bueno, porque justamente la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que el que no se desvía de la doctrina, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Aquel que se desvía de la doctrina, ese en realidad no tiene a Dios. Esa sería mi respuesta. Ok, tienes 2 minutos para refutar tu pregunta y se cierra el debate. Adelante, Beder. Aplaudo a Eder porque acaba de afirmar que si el apóstol Pablo anunciara otro evangelio sería anatema. Sí, correcto, Pablo no lo hizo, pero él da la posibilidad que sí. Y si Pablo da la posibilidad que sí, obviamente que puede llegar a suceder porque él no es perfecto. Él incluso dijo en 1 Timoteo 2:12, dice, y repito el texto que tú has leído, si le negáremos, Pablo hablando al pastor Timoteo, si le negáremos, él nos negará. ¿Sí? El contexto es soteriológico porque está recordando a Mateo. ¿Sí? Si le negáremos, él nos negará. Ahora dice, si permanecemos infieles, ¿en qué sentido permanecemos infieles? En negarle, ¿sí? Dice, si permanecemos infieles, él permanece fiel. ¿Fiel en qué sentido? Que cuando nosotros le negamos, él permanece fiel a su palabra de negarnos. ¿Sí? Porque nosotros le estamos negando. Ese es el contexto, ¿sí? Ese es el contexto. Amén. Ok,